Invitado. Qué bueno. Diego Valero. ¿Eh? Sí, yo entiendo que ya sí. está el invitado. Sí, mira. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Okay. Diego Buenos Valero días, está ¿cómo con están? nosotros. Sí. Diego Valero, entre tantas cosas que es también asesor de organismos multilaterales y del Parlamento español en materia de pensiones. Y precisamente lo traemos aquí al programa porque nosotros tenemos estamos debatiendo un asunto bastante particular y es la posibilidad en el futuro, que eso por lo menos no se ve ahora, ni se ve que lo conozca este Congreso, pero sí la posibilidad de que en un futuro no tan lejano, porque es a propósito de lo que lo que está provocando el COVID-19, que los ahorrantes puedan retirar parte de sus pensiones, hasta un 30% de sus pensiones. Eso, pues hay, de hecho, no una ley, hay un proyecto de ley en la Cámara, que se creó en la Cámara de Diputados, también hay un proyecto de ley que se creó en el Senado. Y bueno, prácticamente le dejo el escenario, Valero, para que nos cuente su opinión en torno a esto, que genera mucho debate. Por supuesto. Buenos días a todos. En primer lugar, deseo que todos estén bien de salud y todos los que nos están viendo y sus familias. Eso es lo primero hoy en día. Con respecto a este tema de las pensiones, es cierto que se ha aprobado en la Cámara Baja un proyecto de ley para la devolución anticipada del 30% de los ahorros pensionales, y que en su caso tendrá que ratificarlo o desdecirlo el Senado. Ese es el siguiente paso que habrá que ver. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que matizar dos cosas fundamentalmente para entender realmente qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, es cierto que la población está sufriendo y que hay que ayudar a la población. Por supuesto que sí. Tenemos mucha gente que perdió su empleo, hay mucha gente que no tiene recursos para sobrevivir ante la pandemia que estamos teniendo, ante la enorme crisis, y por supuesto a todas esas personas hay que ayudarlas. La segunda cuestión es quién debe ayudarlas. Desde mi punto de vista, que coincide con lo que está haciendo todo el mundo, y por todo el mundo me refiero a todo el planeta excepto Perú, quien debe ayudar son los estados, son los gobiernos, el Banco Central, las instituciones. Perú y el proyecto de ley que se está viendo en la República Dominicana apuestan porque no sea el gobierno, sino que sean los propios trabajadores los que paguen la crisis con sus ahorros de pensión. Eso es lo que está realmente sucediendo. Es un poco como si yo les dijera, oiga, vendan el 30% de su casa para vivir ahora estos meses que son duros. Me dirán, oye, ¿no tiene usted otra idea? Pues sí, hay otra idea. La otra idea es que no, en una crisis de la dimensión como la que tenemos, que es una crisis global, una crisis mundial, no podemos pretender que sean los ciudadanos los que con su ahorro paguen el costo de la crisis. Eso es el principal problema. Y yo creo que esto se ha dado y este tema ha funcionado por dos cosas. Una, el gran desconocimiento que hay entre la población dominicana de lo que es su sistema de pensiones, por un lado, y por otro lado, yo creo que no podemos negar que es un mensaje populista que ante unas elecciones cala. El poder decir, no, yo le devuelvo la plata ahora, eso a la gente que no sabe las consecuencias tremendas, que son tremendas, que tiene esto, pues puede parecerle bien, y por eso hay gente que en su, digamos, en su buena fe ayuda o apoya esta iniciativa, porque nadie les ha explicado cuáles son los costos que esto tiene. Señor Diego, pero hay otra causa, doctor Valero, que se une a esas que usted está mencionando. Yo estoy fuera. Bueno, ok, me está oyendo. Hay otra causa que se une a esa que usted está mencionando, y es lo que al final recibiría la gente como pensión. Digamos, el salario mismo de la pensión, ¿no? Lo bajo que resulta, la gente dice, mira, yo prefiero que mejor me den mi dinero junto ahora a estar recibiendo después, al final de mis días, unos 10,000 pesos de salario. Estamos hablando de que
de $200 como mucho, ¿no? Alrededor menos de $200. Sí. Es decir, entonces la gente dice, bueno, yo con este dinero ahora junto, hago algo, lo invierto o lo que sea que vaya a hacer, pero lo hago, mejor es esto que recibir en el futuro una cantidad tan baja que no me va a dar ni siquiera para sostenerme en términos de salud. Claro, yo le entiendo perfectamente. Aquí el gran problema está, lo estaban comentando ustedes recién, el gran problema está no tanto en el sistema de pensiones, sino en que el 60% de la población no cotiza al sistema de pensiones. Ese es el gran problema. Y entonces el promedio de pensión que se percibe es muy bajito. El sistema, cuando se diseñó hace 20 años, era un sistema diseñado para dar pensiones cercanas al 60% del último salario. ¿Qué sucedió? Pues sucedieron varias cosas, entre otras, varios incumplimientos en la ley. No todo lo que estaba en la ley se ha desarrollado, no se han desarrollado las pensiones mínimas, no se ha desarrollado el bono de reconocimiento, que era el pago que se tenía que dar a todas las personas que habían cotizado al IDSS anteriormente. Se da, por ejemplo, el tema de la informalidad que les decía. Las personas, además, no siempre están en la informalidad, entran y salen. ¿Qué sucede? Que al final, en promedio, están cotizando menos del 50% del tiempo. Por eso las pensiones son bajas. Además de que hay otra cuestión, hay dos cuestiones adicionales. Una, que evidentemente coincidiremos todos que los salarios son muy bajos y que hay que mejorar los salarios, indudablemente. Y segundo, que el aporte sobre el salario es muy bajo. El 8%, el 8.4% que ahora se está aportando sobre el salario es el más bajo de toda América Latina y Caribe. Con ese entorno, bueno, parecido al de México, pero con ese entorno se llega a pensiones muy bajitas. ¿Cuál es el promedio del porcentaje de aporte en América Latina y el Caribe? Cercano al 13%. Cercano, y aún así es poco, y aún así es bajo. Los países que tienen sistemas de pensiones que dan unas pensiones muy razonables, el aporte está por encima del 25%. Yo no digo, evidentemente, que en la República Dominicana se tenga que pagar ni muchísimo menos, ni siquiera el 13% ahora, porque es inviable. Otra cosa es que poco a poco se vaya haciendo. También hay que pensar otra cosa, que es, hay varias cosas. Miren, después de 20 años, el sistema ha demostrado una serie de fallas que hay que revisar y que hay que mejorar. Y yo creo que hay un proyecto, la ley 13 incorpora, la ley 13 de este año, incorpora el proyecto de revisión profunda del sistema. A mí me parece fantástico. El descapitalizar, el sacar dinero ahora del sistema va a condenar a los sistemas de pensiones pues casi a su desaparición. Piensen que esto puede suponer, es el equivalente a trabajar prácticamente 3 años más. El retirar anticipadamente este 30%. Eso sin hablar además de los perjuicios económicos, macroeconómicos para el país, que si quieren los comentamos. Perdón, déjame hacer una pregunta. Hablaba, y porque no quiero que se me salga del tema, hablemos de las consecuencias para que la gente entienda todo esto. ¿Qué quiere decir? Que podamos entonces, que se pueda sacar ese 30%. Claro, mire, quiero decir, hay consecuencias a nivel personal, que es, yo no voy a tener una pensión o voy a tener una pensión muy bajita y voy a ser una carga para mi familia en lugar de ser una ayuda. Esa es una cuestión fundamental. Y hay otra serie de cuestiones desde el punto de vista de la economía del país. Aunque toque poquito a cada uno en caso de retirada, porque realmente piensen que no más de 1 millón de personas van a poder recibir 3 salarios mínimos, o sea, ni siquiera es algo realmente sustancial para pensar que nos puede ayudar de verdad. Pero en global es casi un 15% del Producto Interno Bruto. Imaginen ustedes si detraemos un 15%, o sea, si metemos en la economía de repente un 15% de consumo adicional, porque es lo que va a pasar. Eso se va a convertir en consumo. Eso, por poquita economía que sepamos, sabemos que lleva a una subida de precios que va a afectar muchísimo. Y además, como ese dinero ahora está financiando al Estado o financiando al Banco Central, ese dinero habrá que
venderlo con cierta rapidez y eso puede afectar también a la tasa de cambio. Con lo cual podemos encontrarnos con dos efectos conjuntos que pueden hacernos llevar a que los precios realmente suban y esa sensación que podamos tener las personas que recuperasen el dinero de que tienen más capacidad para gastar, pues si al final los huevos, la leche, el transporte le va a costar más caro porque suben los precios, nos quedamos igual y hemos perdido un 30% de nuestra pensión. Diego, uno de los elementos que está sucediendo ahora mismo es que como quiera sigue subiendo. Las hipótesis micro y macroeconómicas que se habían planteado como una objeción a poder sacar el dinero, el gobierno la ha tirado por la borda porque han tomado 120.000 millones que son relacionados a ese dinero para financiar. Lo ha tomado, por ejemplo, lo ha tomado de manera 60.000 y tantos de manera directa, puntualmente. Es el mayor acreedor de esos bonos que se ponen a través de las AFP, pero a su vez nosotros no lo sentimos. Claro. No lo sentimos porque también somos acreedores de la deuda. Entonces lo estamos siendo de manera indirecta, pero también estamos siendo expoliados por los bancos, que son los detentadores de nuestro dinero, que cogen nuestro dinero de los fondos de la AFP, que se mantienen y que tienen el mayor grueso de cantidad, digámoslo así, dinero fresco, recursos frescos para poder hacer sus operaciones. Sí. Sin embargo, son esos mismos los que nos están subiendo la tasa. Por el gobierno haber tomado la cantidad de dinero que tomó o que ha tomado y por la parálisis que tenemos ahora mismo, tenemos alta inflación porque ya se empieza a mover, tenemos alta tasa del dólar porque hay una especie de corralito virtual del dólar. Usted va a comprar $5,000 y a usted no se lo venden en ningún, pero no le venden $2,000 en ningún banco. Ajá. Eso de entrada. Y luego lo otro tiene que comprarlo a tasas exorbitantes, que quiere decir es a cómo aparezca, dónde aparezca y quién se lo venda. Claro. Entonces, hay una parte de las recetas que se tenían como objeción para poder acceder ahí, que ya se están dando y se está dando porque más y como quiera la gente está descapitalizada. Hay una cantidad de gente que lo que quiere hoy es tener el dinero para pagarle a los mismos bancos. No se iría de manera puntual a comprar celulares, plasma, etcétera. No necesariamente sería así, porque quien más ha cotizado, que es el que más tiene, la media, Diego, son 90 y tantos de miles de pesos en ahorro, porque aquí cerca del 80% de la gente gana menos de 15,000. Ahora bien, hay un punto que lo quiero dejar claro, y es que a 30 años, a 300 cotizaciones, por así decir, a 300 cotizaciones, usted en promedio va a ganar alrededor de 120 euros. Claro. Entonces, cuando usted tiene este sistema, es difícil explicarlo en la medida que la última reforma realizada, para finalizar, que la última reforma realizada fue para hacer una transformación de la forma en que ganaban las AFP, y esa reforma fue express. Es decir, que ya las AFP no ganan por el manejo que tienen con ese dinero y en la medida en que lo hagan crecer, sino que ganan por la cartera. Claro. Déjeme que le conteste porque ha comentado muchos temas, todos muy interesantes. Empiezo por el final, si le parece. Claro. Esa reforma tal vez fue una reforma express, pero es una reforma que se estuvo trabajando al menos 3 años, y se lo digo porque yo formé parte de la delegación del Banco Interamericano de Desarrollo que estuvo trabajando en todo eso. Y lo que se hizo fueron recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Básicamente en 3 temas. Uno, perseguir el fraude, la elusión y el fraude que existe. Segundo, fortalecer a la tesorería para que pudiera crear un cuerpo de inspectores y que pudiera perseguir ese fraude. Fortalecer a la DIDA también para que pudiera dar una mejor y mayor información a los ciudadanos, y luego bajar las comisiones de las AFP, porque realmente las comisiones de las AFP ya estaban en buena medida sobre saldo, y lo que ha sucedido es que se ha pasado a un nivel. Ahora está en el 1.2 y va a bajar al 0.75, y 0.75 sí les puedo asegurar que está en la banda baja de las comisiones de todo el mundo. Por lo tanto, yo no comparto la idea de que este cambio favorezca a los gestores de fondos de pensiones, porque realmente en todo el mundo las comisiones se cobran sobre el saldo y en la comisión promedio está en el entorno del 1%.
Con respecto a lo que decía, bueno, realmente casi todo el dinero está invertido para financiar al Estado y al Banco Central, no a la banca privada. El 70% aproximadamente, si no recuerdo mal. Y eso no es malo porque piensen ustedes, el gobierno tiene necesidades de financiación y o se financia dentro o se financia fuera. Si se financia fuera, los deudores... los acreedores, son acreedores internacionales, con lo cual el gobierno va a depender de acreedores internacionales, a lo mejor de fondos de inversión muy fuertes, de fondos que llamamos en algunos sitios fondos buitre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es mejor que sea ahorro interno el que financia todo eso. Sobre todo si ese ahorro de las personas que están ahorrando, de los afiliados, les está dando unos retornos, una rentabilidad del entorno del 10% anual, que es la mayor de América Latina y Caribe en los últimos 5 años. Es decir, hay una gran desinformación del sistema. Yo no niego que tenga fallas y que tenga muchas cosas que arreglar, por supuesto que sí, pero hay muchas cosas que se desconocen y precisamente ese desconocimiento hace pensar que el sistema en sí es malo y que se está engañando a la gente, cuando realmente es cierto que las pensiones son bajas, pero son bajas, como les decía, fundamentalmente porque los salarios son bajos y porque mucha gente está en la informalidad y no cotiza, y lo que hay que hacer es mejorar todo eso. Pero mejorar eso no significa romper ahora lo que tenemos ya construido en los últimos 20 años. Si ustedes recordaran cuál era el sistema previo 20 años antes, en ese sistema, ¿saben quién pagaba más pensiones en la República Dominicana? ¿Saben quién era la institución que pagaba más pensiones a los dominicanos? La Seguridad Social de Estados Unidos, por todos los emigrantes que estaban allí. En el país se pagaba solo un 12% de las pensiones. Es decir, volver hacia atrás no nos sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es todo lo que hemos avanzado, mejorarlo. Y se puede mejorar. Y es lo que hay que hacer, reconociendo los fallos, reconociendo los problemas y reconociendo que todos los dominicanos tienen derecho a una pensión con la que puedan vivir en su vejez adecuadamente. Correcto. Que no son 130 euros. Don Diego. Por supuesto que no, en ningún sitio son 130 euros. Aquí lo son, porque no. Aquí lo son, porque la media está rondando 8.000, 9.000 pesos, y cuando tú proyectas que el euro está por encima de 60 y que la inflación lo va a meter para allá, de aquí a 30 años serán menos de 130 euros. Claro, Giovanni, entonces, pero es que hay otra cosa, dígame. Hay otra cosa que sería importante, y que no sé si el BID lo ha trabajado, no sé si lo trabajan los organismos internacionales, que tiene que ver con que si, por ejemplo, de mi fondo individualizado, que no es general, o sea, lo que me van a pagar a mí, no importa la masa de personas que estén inscritas, lo que me van a pasar a pagar a mí, porque es individual. El fondo de pensión es individual. Bien, partiendo de ahí, entonces, si yo voy a poner, o si la banca, porque la banca es la dueña de la AFP, tú has dicho que no, yo no dije que el dinero se deposita en los bancos. Los bancos son los dueños. Bueno, entonces yo parto de la superestructura y del gran capital. Los bancos son los dueños, son los que manejan nuestro dinero a través de la AFP, que son de ellas. Por eso AFP tal, AFPX, no voy a mencionar nombres. Ahora bien, porque no es un tema para debatir. Lo que a mí me gustaría es que los organismos internacionales, BID, PNUD, etcétera, entonces enfoquen en que si de mi dinero se está financiando Punta Catalina, entonces yo quiero títulos de propiedad de Punta Catalina porque yo tengo dinero ahí. Entonces el bonista soy yo. Pero ese modelo nórdico que es importante de las empresas que realmente dan utilidad, ese no. Entonces por eso yo soy abanderado no del 30, es de que me lo devuelvan todo, porque el sistema es una estafa. Y si tú me comparas un sistema quebrado y fallido, como ya lo es en Chile, que fue el modelo, con el de aquí, perfecto. Quizás podamos ser lo mejor de la bolita del mundo, pero al final el resultado son 130 euros de pensión. Entonces lo que yo quiero dentro de esa transformación sería, y me gustaría ver si es posible, que yo pueda tener, porque la ley lo permite y lo estipula, que yo pueda tener título de Punta Catalina, título de una hidroeléctrica que se vaya a crear, de una empresa que genere utilidad y que al final, no solo al final se me garantice una pensión, sino que como bonista anualmente yo pueda tener recursos y dividendos sobre la ganancia de eso. Pero usted lo tiene, pero eso usted lo tiene. Pero usted eso lo tiene dentro del fondo de pensiones. Sí. Claro.
Claro, Cuéntame. dentro del fondo de pensiones, sí, así es. El problema, vamos a ver, y entraríamos en muchos debates, el sistema chileno, usted dice que está quebrado, yo creo que quebrado para nada. Bueno, la gente está en la calle. Bueno, sí, La gente... también la gente está en la calle en mi país, en España, está en Bélgica, está en Francia, está en Austria, Claro. porque en todas partes la gente cree que su pensión es pequeña. En todas partes, no solo en la República Dominicana, no solo en Chile. Por lo tanto, no es una cuestión de quién está gestionando el sistema, que también puede ser, sino de cómo podemos hacer mejor el sistema. Usted decía con toda la razón que no se pueden dar pensiones de 130 euros, me decía, de 8.000 pesos, etcétera. Claro que no se pueden dar. Pero ¿por qué se dan esas pensiones? ¿Por qué se dan esas pensiones? Se dan pues porque hay muchísima gente que no cotiza. Si usted está cotizando, usted no tendrá esa pensión. Si usted cotizó toda su vida, usted va a tener una pensión del 60-70% de su último salario, eso se lo aseguro. Pero hay que cotizar. Perdón, Diego, dígame, Natalie. Un momentito, denos un momentito para que Sí. Santiago haga una pregunta que la tiene ahí en la agenda. ¿Cómo no? Sí, don Diego, nosotros observamos que los organismos multilaterales internacionales por lo general atienden mucho a que se implementen medidas y programas que tiendan a garantizar la macroeconomía, ¿verdad? Uh-huh. Y evidentemente uno de esos mecanismos es el tema de la seguridad social, que tiene no solamente el componente de pensiones, sino tiene el componente de salud. Claro. Lo que ha pasado con la población cuando ahora dice, mira, a mí no me importa lo que pase con la macro ni la microeconomía, es que sencillamente esos dos componentes en nada han beneficiado, o sea, las reglas y los reglamentos que se han implementado, que vayan en beneficio del que ahorra el dinero, del que paga el dinero, por lo general lo que encuentran mucho es pollo. Y ahora en este momento no se justifica ni hay una causa que justifique que el que tiene sus ahorros diga, no se te puede dar porque es inflacionario, pero sin embargo el gobierno cuánto ha sacado de esos fondos y lo ha invertido en el torrente económico. Pero sin embargo el gobierno ha comprado 40.000 millones, ha emitido 40.000 millones de bonos, que es dinero que también va al torrente y lo ha sacado de esos fondos. Y entonces se da una especie de círculo donde el dinero lo administran las administradoras de fondos de pensiones, se lo prestan al gobierno. Y entonces usted se encuentra que prácticamente son fondos que no están siendo productivos. Si bien el gobierno debe ser financiado, no menos cierto es que esos fondos deben ir a programas exactamente que sean productivos, que generen, que muevan la economía, que no es lo que se está dando. Porque una cosa es que los organismos internacionales, y discúlpeme, recetan muchos procedimientos y recetan muchas medidas para mantener la macroeconomía, pero nuestros gobiernos entonces no obedecen a las medidas que tienen que obedecer para que esos dineros y esas medidas reales y efectivamente beneficien al desarrollo del país. Y usted lo ve en la calidad del gasto que nosotros tenemos, usted lo ve en el tema de la corrupción. Entonces, si tenemos mucha corrupción, si tenemos una pensión que a futuro, una persona que cotice 30 años ganando 25.000 pesos, se va a pensionar con 5.000 cuando ya va a hacer nada. Entonces también tenemos que entender que la gente dice, óyeme, pero ¿para qué yo guardo dinero? Para que el Estado lo use como quiera, para que los administradores entonces lo usen para solamente un dinero ocioso, solamente para comprar deuda del mismo Estado, que el Estado tiene que pagar intereses, yo pago impuestos, entonces yo también pago el mismo dinero. Entonces eso es lo que hay que plantearse. O sea, ¿qué está pasando con esto? Que no hay una reforma, que no hay realmente equidad en la ley, por eso es que la gente quiere su dinero y no hay argumento que pueda convencerlo de que eso va a ser nocivo, porque el Estado tiene una conducta y un comportamiento que evidentemente actúa sin regla, y eso es lo que está pasando. Y en esto no quiero cargarle el dado a usted, obviamente, ni a ningún asesor internacional, pero es que los organismos internacionales, cuando tienen que tocar ese otro aspecto, independientemente de que no pueden influenciar en el Estado, pero como lo hacen de una manera, también pueden influenciar para que tomen política, para que el comportamiento del manejo económico no sea como el que tenemos, y es por eso que la gente está pidiendo su dinero,
Claro. Mire, sobre eso sí, le comprendo perfectamente. Hay una cuestión, bueno, en primer lugar, yo no represento al Banco Interamericano de Desarrollo, me refería a un trabajo concreto con el que colaboré con ellos y para mí, desde luego, lo verdaderamente importante es la microeconomía, es la economía de cada una de las personas, eso es lo verdaderamente importante. Luego quería comentarles, vamos a ver, si las personas, o sea, lo que tenemos que velar es porque todas las personas puedan tener una pensión digna, una pensión en su retiro que le permita vivir en condiciones. Yo, como les decía antes, si una persona, como usted dice, cotiza 25 o 30 años y está toda su vida cotizando, no va a tener una pensión de 5.000 pesos. Una persona con un salario de 25.000 pesos que haya cotizado toda su vida íntegramente va a tener una pensión de 15.000 pesos. ¿Que es baja? Por supuesto, pero también es que su salario es bajo. Es decir, el problema no está tanto en que la pensión sea baja, sino que los salarios son bajos. Por otra parte, los mecanismos de apoyo al Estado, lo que ha hecho el Estado, el gobierno, digamos, con la venta de nuevos bonos, etcétera, eso no, en fin, entraríamos en cuestiones técnicas, pero eso no genera inflación, porque ese es dinero que ya existía, que se redimieron unos bonos y se compraron otros con eso. Por cierto, a una rentabilidad mayor para los afiliados que los que tenían antes. Pero fundamentalmente lo que es importante es saber que todo esfuerzo para tener una pensión, y yo entiendo que todo el mundo quiere tener una pensión adecuada, todo esfuerzo tiene que canalizarse de una forma adecuada. Y esa forma adecuada puede ser o tiene que ser necesariamente con un concurso del Estado en la medida en que el Estado es el que define las circunstancias. La Constitución Dominicana plantea la necesidad de desarrollar un sistema de seguridad social, que ese sistema se desarrolla en el país con la Ley 8701, que es la que todos conocemos. Una ley, como les digo, que tiene cosas buenas, que tiene cosas a mejorar, desde luego, que en su día fue una buena ley, lo que pasa es que no todo se ha cumplido, como les decía antes, y que ha generado una cantidad de ahorro. Antes hablábamos, en Chile hay un 60% de ahorro del Producto Interno Bruto. En la República Dominicana hay un 15%, y si la República Dominicana hubiera tenido unas tasas de formalidad algo mayores, ese ahorro podría verse prácticamente duplicado. Si el país tiene una cantidad de ahorro nacional interno, no debe acudir al ahorro internacional, no debe acudir a cosas que le puedan hacer fluctuar la tasa y que puedan perjudicar a los ciudadanos. Quizá estamos entrando en una discusión un poco técnica, pero lo que sí quiero decirles es que, sobre todo, lo que tenemos que hacer es mejorar aquellos elementos que tienen que mejorarse. Tenemos que conseguir eliminar el fraude, tenemos que conseguir que todos los trabajadores, al fin y al cabo, los trabajadores están poniendo un 2.7 de su salario. Están pagando un 2.7. La empresa le está pagando un 7.5, creo recordar, no sé exactamente. Y con respecto a la pensión total, eso supone el 50% de la pensión que uno cobra. El otro 50% es la rentabilidad que se obtiene, y es una rentabilidad que se obtiene prestándole dinero al gobierno, al Banco Central, o invirtiendo en hoteles o en proyectos, que hay que hacerlo más, por supuesto que sí, pero hay que seguir en eso porque eso genera desarrollo en el país y hay que vincular ese ahorro al ahorro productivo y al crecimiento del país, indudablemente. Diego, a ver si no me pierdo en algo. Doctor Valero, perdóname, Giovanni. Doctor Valero, usted ha dicho ya en 2 ocasiones que es bueno que el gobierno esté tomando los fondos de pensiones prestados en lugar de ir a buscar ese dinero en el extranjero. Me da la impresión de que los fondos de pensiones debieran ser invertidos, digamos, en algo más interesante, más productivo, y que no sea prestárselos al gobierno, porque la impresión que tengo, y lo que quiero es que justamente usted me saque de esta duda que tengo, ¿no? La impresión que tengo que de alguna manera eso termina por crear un círculo un tanto vicioso y un tanto hasta perverso, si se quiere. ¿Por qué? Porque al final quien está tomando ese dinero es el Estado, y al Estado, después de todo, lo financiamos los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando? Que es el dinero que nosotros ahorramos para nuestra pensión, nos lo estamos prestando nosotros mismos para después pagarlo con intereses. Que de alguna manera eso es, no sé, eso es lo que no entiendo y quiero que usted me aclare.
Ya, no, tiene razón y yo soy el primer defensor de que, lo acabo de decir, de que o sea, los ahorros de los fondos de pensiones tienen que diversificarse. No se puede poner todos los huevos en el mismo canasto, eso tiene que estar diversificado. Entonces, una alta concentración en la financiación al Estado tampoco es buena. Todos los países, todos los fondos de pensiones financian a sus gobiernos, todos. La cuestión está en qué medida los financian. Por supuesto, miren, yo creo que últimamente se ha empezado a invertir ya en algún hotel, en alguna planta, etcétera, etcétera. Eso es fantástico, porque eso puede generar empleo, puede generar desarrollo en el país y si tenemos, miren, si del 15% del Producto Interno Bruto que tenemos en ahorro pudiéramos ir cambiando esa financiación del Estado hacia proyectos productivos, proyectos invertidos en la industria local, eso generaría un verdadero desarrollo en el país. Eso estaba previsto en el origen de cualquier ley de sistemas de cuentas individuales de capitalización. Lo que prevé es que precisamente el ahorro se destine a desarrollar el país, a proyectos de vivienda, a proyectos de infraestructuras, a todo ese tipo de proyectos de forma directa. Eso es lo que necesitamos todavía conseguir, por supuesto. Mientras tanto, es cierto que se está financiando al Estado, también es cierto que el Estado paga una rentabilidad alta a los afiliados, indudablemente, y que el Estado luego se financia, por supuesto, a través de los impuestos, naturalmente que sí. Diego, hay algo sí, y pintaba el primer triángulo perverso que se da sobre todas estas operaciones, Hernando, que es el de que nosotros no estamos tomando deuda nosotros mismos para luego entonces tener que pagarlo con los altos intereses que supuestamente son los intereses que son la rentabilidad que tenemos. Pero bien, ese pequeño trabalengua es muy interesante, pero se vuelve más. Quisiera saber si es la regularidad, si es la práctica genérica de los estados tomar 300 millones de la Reserva Federal, pagar o capitalizar a las AFP y luego volver a tomar 40,000 millones. Ese tipo de triangulación es la generalidad, porque si es así, al final llegará un momento que saldremos del triángulo perverso de nosotros mismos para caer en el triángulo perverso de los buitres, porque habrá que pagar de algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo acaba de hacer el gobierno ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te planteo el primer escenario y luego un segundo escenario. ¿Qué es lo que sucede? Que toda esta cantidad de dinero, sí, esta cantidad de dinero que el gobierno toma, mucho va a controlar la tasa, y como va a controlar una tasa virtual, termina ese juego creando inflación, porque la gente, ya te dije, empezamos diciendo que había un corralito virtual. Y sí es cierto que quizás técnicamente y teóricamente, como se plantea el asunto, no te genera una inflación que el gobierno tome dinero, pero sí te la genera cuando toma el dinero para jugar con la tasa, que es lo que se ha estado haciendo desde el Banco Central. Una tasa virtual, un mercado negro prácticamente para poder buscar, y al final, lo que tú dijiste que me gustó mucho, que fue el punto, a mí lo que me interesa es la microeconomía y cómo cada uno en pequeño puede trabajar. Terminamos quebrados porque por esos juegos de la macro. Diego. Claro. Mira, Giovanni, veo tu punto claramente y hay cosas que comparto, indudablemente. Yo lo que sí creo es que los ahorros de las AFP, de los fondos de pensiones, las AFPs no tienen nada. Las AFPs lo único que hacen es administrar el ahorro de los ciudadanos, nada más, por mandato de una ley. El ahorro que tienen los ciudadanos en los fondos de pensiones ahora en una medida muy alta está financiando al Estado. Eso hay que cambiarlo, claramente, hay que cambiarlo. Ese ahorro hay que destinarlo a cuestiones que sean más productivas y que consigan desarrollar el país. Vamos a ver, si el Estado, si el gobierno, con el dinero ese con el que se está financiando, si con eso está ayudando de verdad a la población con los proyectos FASE o con lo que sea, si estuviera haciendo eso, que no lo sé, si estuviera haciendo eso, bienvenido sea ese dinero. Como los 600 millones de dólares que el Fondo Monetario ha prestado al gobierno para que ayude a la población. Ese es el verdadero problema. El problema está en que debemos pensar en que los ciudadanos necesitan, en un momento como el actual, donde
es una crisis de tal magnitud que los ciudadanos solos no podemos afrontar esa crisis, es donde necesitamos el apoyo del gobierno. Claro, si ustedes me dicen, es que el gobierno se está gastando el dinero en otros temas o hay mucha corrupción o tal, evidentemente no es el fin bueno, por supuesto que no. El fin bueno de ese dinero, del que viene de fuera y de los ahorros de todos ustedes, de todos los ciudadanos dominicanos, tiene que ser ayudar a que los propios ciudadanos puedan vivir, pero puedan tener también su pensión. Porque todos vivimos pensando siempre en el corto plazo, pero al final todos llegamos a viejos. Todos llegamos a viejos. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Depender de nuestros hijos? Como ha pasado tantas veces. Ahora tenemos la oportunidad de verdad de mejorar el sistema para no ser una carga para nuestra familia. Y eso deberíamos pensar entre todos, insisto, no en un momento electoral sacar una ley populista para descapitalizar el sistema. Todas estas reflexiones que ustedes están haciendo, que tienen mucho de interesantes y de discusión, discútanse tranquilamente ahora, una vez pasadas las elecciones, para mejorar la ley y para que todos los ciudadanos puedan tener la pensión que se merecen. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y discúlpanos si tomamos más tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes. De verdad, bastante interesante. Yo creo que hay que volver a invitarte. Nosotros nos queda poquito tiempo ya. Nos con mucho gusto. Y con usted, pues en escenario nos despedimos todos de esta nueva entrega de Cuentas No Cuentos. Hasta mañana. Un placer. Gracias. Bueno. Hasta